Hoy nos levantamos con ganas de hacer historia. Y si fundamos un nuevo país, ¿qué necesitaríamos? Te invitamos a conocer cuál es el mejor lugar del mundo para crear un nuevo Estado nacional. Desde que Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, ningún otro país obtuvo reconocimiento en la comunidad internacional. Sin embargo, en un ejercicio hipotético, nos gustaría que eso cambie. ¿Qué podríamos hacer si queremos fundar la República de un mundo inmenso desde cero? Obviamente sin entrar en un conflicto directo con una nación existente. Bueno, para lograrlo deberíamos cumplir con 4 requisitos: tener población, territorio, gobierno y capacidad para tener relaciones con otros estados. La población no debería ser un problema, no hace falta que sea muy grande. Estamos los miembros del equipo y podríamos convocar a algunos amigos. En cuanto a tener un gobierno, tampoco imaginamos problemas. Podríamos hacer una votación entre la población y listo. A partir de ahí creamos normas y elegimos representantes. La capacidad de tener relación con otros estados parece más complicado, pero creemos que, si tenemos todo el resto, podría ser alcanzable. Entonces nos queda un punto por resolver: el territorio. Y obviamente no es nada fácil, ya que, a priori, no quedan lugares por descubrir en la Tierra y cada rincón del planeta tiene dueño. Sin embargo, podemos ponernos creativos. ¿Qué alternativas tendríamos para que la bandera de la República de un mundo inmenso flamee? ¿Hay algún lugar que no sea reclamado por nadie? Bueno, una primera opción es este lugar particular en el mapa. En la frontera entre Egipto y Sudán vemos esta extraña línea. ¿Por qué sucede esto? Podemos pensar que se trata de una frontera disputada. Bueno, de alguna manera lo es, pero no se trata del caso típico de dos vecinos peleándose por un terreno, sino que ambos creen que le pertenece al otro. Antes de continuar, te queremos contar sobre MyHeritage, el servicio que auspicia este video. Hace un tiempo me quise hacer el test de ADN para conocer más sobre mis orígenes. Y me llegó este kit a la puerta de mi casa y la verdad que fue súper simple. Tomé una muestra, la envié por correo y al poco tiempo tuve los resultados. Así pude confirmar que tengo ancestros que vinieron de Italia y de España, que era algo que más o menos ya sabía. Pero también otros de Inglaterra o Centroamérica, lo que fue una sorpresa para mí. Esto también es tremendo. Fíjense, en la parte de orígenes antiguos puedo saber de dónde venían mis ancestros desde hace miles de años. Esto que estamos viendo en el mapa es la estimación para la edad de bronce. En un 45% mis antepasados posiblemente fueron agricultores europeos y en un 23% anatolios de la actual Turquía. Y vamos a ver acá en personajes destacados una información que es espectacular. Te ofrece un listado de personalidades históricas con las que compartís información genética. Hay un montón, pero la más impresionante en mi caso, fíjense esta: Beethoven. Totalmente inesperado. Con el código inmenso podrán acceder al kit de ADN por solo 27 €. No se pierdan esta oportunidad buscando el link en este QR o en la descripción del video. Ahora sí, de vuelta en el este de África. Esta región tan particular se llama Bir Tawil y nadie la reclama como propia. Es que se trata de un producto de la colonización británica. La cuestión es que hubo 2 divisiones administrativas distintas. Si se tiene en cuenta la traza de 1899, esta parte quedaría para Egipto y esta para Sudán. En cambio, en 1902, los británicos trazaron esta nueva delimitación que buscaba reflejar mejor los vínculos de las poblaciones locales. Lo que sucede es que la sección que está al noreste, conocida como el Triángulo de Jalaiv, tiene zonas fértiles, costas sobre el Mar Rojo y hasta reservas de petróleo. En cambio, Bir Tawil no tiene nada, salvo arena y calor. Tanto Egipto como Sudán consideran que tienen derechos sobre la parte más extensa. A la vez, desestiman Bir Tawil, que no tiene recursos y es 10 veces más pequeña. Además, y esto es muy importante, cualquier intento de ejercer soberanía en el sur se interpretaría como una renuncia hacia la parte más codiciada. De esta forma, esta parcela no es reclamada por ningún país del mundo. Son nada menos que 2.060 kilómetros cuadrados, por lo que no es nada pequeña. Es 4 veces más grande que Andorra, o la mitad que Trinidad y Tobago. ¿Podríamos entonces crear nuestro país en Bir Tawil? Bueno, es una idea original, aunque no tanto. Hubo varios intentos en el pasado en esa línea, la mayoría no demasiado serios. Como el de Jeremiah Heaton, un norteamericano que en 2014 reclamó el lugar para fundar el reino de Sudán del Norte. El objetivo, que su hija Emily sea princesa.
Sin embargo, solo hizo un reclamo, no hubo un intento real de ejercicio de soberanía. Y si bien en este caso ni Egipto ni Sudán se expidieron, los dos consideran que no puede haber terceros en la disputa. Se trata de una cuestión entre dos partes. ¿Podríamos intentar fundar un estado allí? Bueno, habría varias complicaciones. Si Egipto y Sudán se oponen, a pesar de no reclamar el territorio como propio, no tendremos forma de enfrentarlos. Además, se trata de un lugar enclavado entre ambos estados. Sí o sí tendríamos que llevar suministros, porque en Bir Tawil no hay recursos que hagan posible la supervivencia. Seremos súper dependientes. Así que si bien técnicamente ningún estado reclama esta parcela como propia, no nos parece que sea posible fundar nuestra república ahí. Veamos si hay otra alternativa. Bueno, otro lugar en el que no hay soberanía de ningún estado nacional es la Antártida. Existen reclamos de 7 países, pero ninguno de ellos tiene control efectivo. Incluso existe una sección conocida como Tierra de Marie Verde que nadie reivindica como propia. Son 1,6 millones de kilómetros cuadrados, por lo que es más grande que Mongolia, el 19º país más extenso del planeta. ¿Qué chances tenemos de fundar nuestra república de un mundo inmenso ahí? En principio, a nivel logístico sería por lo menos complicado. No solo por el frío, el viento y la falta de recursos, sino por lo difícil que es llegar hasta allí. Estaremos a miles de kilómetros tanto de Sudamérica como de Oceanía, pero ni aunque resolvamos eso será fácil. A nivel jurídico, el Tratado Antártico protege la zona y no permite reclamos de soberanía. En la práctica, la autoridad de algún país seguramente va a impedir que nos instalemos en el lugar. Así que hay que ser un poco más creativos. Veamos cualquier mapa. Repleto de nombres de países, sí, pero también con muchos espacios en blanco que no pertenecen a nadie. Estamos hablando de las aguas internacionales. ¿Hay forma de aprovechar esa inmensidad de espacio? Obviamente es más desafiante que la tierra firme, pero podemos imaginar algún tipo de isla artificial. Entonces, la construcción de una plataforma en medio del océano nos permitiría tener el territorio necesario para nuestro país. Esto fue lo que imaginó el ingeniero italiano Giorgio Rosa. Después de construir una plataforma a 500 metros de las aguas territoriales italianas, fundó la República de la Isla de las Rosas en 1968. Tenía un espíritu utópico y quiso obtener reconocimiento del resto de los países. Sin embargo, las autoridades italianas demolieron la estructura a los pocos meses de la proclamación de independencia. A partir de ahí se incorporaron más normas al derecho internacional que regulan el tema. La Convención sobre Derecho del Mar establece que las islas artificiales no tienen el mismo estatus que las islas y no generan un mar territorial propio. Así que no, por más que hagamos la locura de construir una isla artificial, no podremos tener nuestro país allí. Después de descartar tantas opciones, nos negábamos a pensar que no hay ni un solo rincón en el mundo para fundar nuestro país. La Tierra tiene 150 millones de kilómetros de tierras emergidas. En promedio, en cada kilómetro cuadrado viven unas 55 personas. Hay muchos lugares superpoblados, mientras que hay otros en los que no vive nadie. Y entonces, si nos instalamos en un lugar aislado sin llamar la atención de las autoridades de ese país, para pasar desapercibidos, tendremos que estar en un sitio completamente despoblado, pero a la vez que permita de alguna manera la instalación humana. Una buena alternativa es la meseta de Putorana, en Rusia. Ubicada en plena Siberia, el frío será un obstáculo complejo. Pero tenemos una ventaja: disponibilidad de agua dulce. Esto lo diferencia de otros lugares inhabitados, como las zonas desérticas del Sahara, Australia o la península arábiga. ¿Cuánto tiempo podremos estar allí? No es claro. Es concebible que puedan pasar algunos meses, pero ese no será el mayor problema. Es que esta alternativa no nos permite cumplir con nuestro plan original. Es que si queremos crear nuestro país y entablar relación con otros, no podremos ocultarnos. Cuando Rusia se entere del plan, por más que hayamos pasado debajo del radar antes, hará lo imposible por detenerlo. Y lo cierto es que no habría forma de hacerle frente. Ahora sí estamos más cerca de pensar que el planeta está saturado, que no vamos a poder fundar fácilmente nuestra república. Y seguramente no fuimos los primeros que llegamos a esta conclusión. De hecho, es posible que hayan hecho un recorrido similar a algunos magnates tecnológicos no muy amigos de las regulaciones de los estados nacionales. Claro, en este contexto podemos pensar los planes de Elon Musk con SpaceX. La respuesta puede estar en la exploración espacial.
Para crear un nuevo país podemos pensar en la Luna o en Marte como posibles ubicaciones y llegar antes de que los estados nacionales lo hagan y apliquen los acuerdos sobre el espacio ulterior que ya existen. Aunque, por lo menos por ahora, está bastante fuera de nuestro alcance. ¿Se te ocurre alguna ubicación mejor para nuestro país? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que podrás probar todas las herramientas de MyHeritage y tener tu kit de ADN por solo 27 € con el código INMENSO. En este QR y en la descripción vas a encontrar el link para probar la plataforma. Hasta la próxima.